y vamos a dar inicio. Esta sesión la vamos a utilizar para estudiar un report. Y la clase del día de... Después vamos a hacer un descansito y vamos a ver de casos y de controles. A ver si nos da. Y si no, pues mañana es el día que vamos a trabajar con los estudios de casos y controles. Para que la próxima semana trabajemos con los ensayos clínicos. Ya ven que nos quedan 2 semanas antes de las vacaciones. Entonces, que las dos próximas semanas sean para ensayos clínicos y para lo que nos quede de algún estudio de casos y controles. Y con eso vamos a cubrir los 4 principales diseños que se ven en epidemiología, que son estudios transversales, estudios de cohorte, casos y controles y ensayos clínicos, ¿va? Entonces, ahora estamos revisando y el estudio de casos y controles que miraremos son diseños, te recuerdo, que se llaman observacionales, en donde las y los investigadores que desarrollan estos trabajos no tienen injerencia en decir, ah, mira, a ti te tocaba tener insuficiencia renal o a ti te tocaba tener una infección. O sea, esas cosas no se pueden aleatorizar, o aun cuando sí se puedan, por alguna razón, pues no se hicieron. De modo que el investigador y o las investigadoras que participan, pues únicamente se encargan de hacer un registro de los sucesos. Muy bien. Pero estos diseños que vamos a ver a partir de ahora, casos y controles y las cohortes, tienen algo diferente que los estudios transversales. Porque en un estudio transversal, yo podría reunir una gran cantidad de datos y a partir de allí comenzar a hacer hipótesis iniciales de por qué es que estoy observando lo que observo, ¿no? Y generar algunas asociaciones estadísticas solo para ver si hay cosas que se estén relacionando, pero no me permiten, por el hecho de estar captando datos todos al mismo tiempo, pues hacer una buena distinción de qué ocurrió antes o si efectivamente un factor está relacionado, no solamente relacionado y ya, sino que tiene una trascendencia o tiene una... Tú ya tienes a través de un estudio transversal cierta idea de que hay variables que se relacionan o que son más frecuentes encontrarlas en aquellos pacientes con determinada enfermedad, por ejemplo. Voy a poner ya como un ejemplo más concreto. Si tú tuvieras la idea de que los pacientes con cierta enfermedad cardiovascular es más común en ellos, o sea, tú observas por un estudio transversal que esos pacientes es más común que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan insuficiencia renal. Pero, digamos, solo lo observaste por estudios transversales. ¿Hay alguna otra forma de que esa asociación que viste la confirmes un poco más? Sí, con estudios analíticos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los estudios analíticos, como estos que vamos a revisar, lo que te permiten es comparar los grupos, y eso es en lo que son diferentes. Bien. Antes de empezar, quiero decirte una cosa que quiero que la tengas bien presente para que ¿tú crees que una cosa se enlace sobre una enfermedad, sobre un evento? La manera de observarlo es aislando ese evento, ese que tú crees que es factor causal o que tiene cuya presencia ¿va? Dices, una cosa como la enfermedad renal, como el tabaquismo, como la diabetes, es decir, las personas con diabetes pueden al mismo tiempo ser más grandes que las personas sin diabetes, o pueden también tener
más frecuencia de hipertensión que las personas sin diabetes. Pueden también ser más sedentarias que las personas sin diabetes. O pueden tener patrones de alimentación distintos. Así que si tú quisieras ver el efecto de la diabetes solita, tienes que estar como consciente que la diabetes no viene solita, viene con todas esas cosas. Pero para yo mirar el efecto único de la diabetes, así limpio de la diabetes, sin todo lo demás, necesitaría aislar ese efecto. ¿Me doy a entender? Tienes que quitarle como que el ruido de todas las demás cosas. ¿Y eso cómo lo haces tú? Me voy a adelantar en decirte algo. El ensayo clínico justamente logra ese efecto de aislar como que el ruido de muchas otras variables que le interesa explorar. Tú puedes aleatorizar quién tiene diabetes y quién no tiene diabetes para ver su efecto sobre la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? O sea, puedes hacer eso. Entonces, no puedes hacer un ensayo clínico si quisieras observar esa cosa, si quisieras observar el pronóstico que tiene la diabetes sobre una enfermedad cardiovascular o sobre la mortalidad por causas cardiovasculares. De modo tal que lo que tienes que hacer pues es hacer un estudio observacional por la limitación que tienes de esto. Ahora bien, cuando haces un estudio observacional como el que vamos a ver ahorita, que vamos a revisar nosotros, lo que está ocurriendo acá es que, pues, si tú quieres ver el efecto de la diabetes sobre la muerte por causas cardiovasculares, pues tienes que tener a dos grupos de personas, con diabetes y sin diabetes. Pero lo que ocurre es lo que te acabo de platicar, la diabetes no va sola, no solamente son diferentes este grupo y este grupo en que estas personas tienen diabetes y estas no, estas de acá pueden tener muchas otras cosas y ahora sí, ¿cómo le hago para aislar el efecto? Ya al menos hice la cosa de dividirlos, pero ¿cómo le hago para aislar? Bueno, no se va a poder. No se va a poder en el diseño del estudio, pero lo puedes arreglar en el análisis del estudio. Es decir, puedes modelar matemáticamente qué ocurriría, escúchame esto, es un modelo matemático que te dice qué ocurriría si estos grupos que tienen uno diabetes, el otro no, en las otras variables también fueran semejantes. ¿Ves? Matemáticamente lo puedes hacer, de modo que esas cifras del RR, la razón de riesgos que leemos en los artículos, cuando te dicen que es una RR que buscó controlar todas las variables de ruido, es una RR moderada. Es decir, ese número no es real, ¿ves? Los modelos matemáticos no son la realidad. Es una especie de escenario que se te plantea de cómo ocurriría basado en los datos que tienes disponibles. ¿Ves? Por eso todos los modelos matemáticos están equivocados, todos, porque no son la realidad. Pero hay modelos matemáticos que son mejores que otros. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace a un modelo matemático mejor? Pues la mayor utilización de los datos disponibles. A mejor y mayor cantidad de datos disponibles, el modelo, a ver, esto no es un dinosaurio real, ¿va? Pero es un modelo. Pero si yo tengo más datos de qué tamaño eran los dinosaurios, cuántos dientes poseían, cuánto pesaban, y características de su piel, o sea, mientras más datos tenga yo, seré capaz de llevar algo así tan abstracto a algo más parecido a la realidad, ¿ves? Ok. Por eso es que las matemáticas son tan indispensables en el campo de la salud, porque nos permiten modelar cosas. Bueno, ya, ahora sí, me aventé 10 minutos en este discurso, pero voy a mostrarte el artículo del que te quiero hablar. Pero no sé si tú tengas alguna duda hasta aquí. Algo que tú quieras decir.
¿Por qué hay tanto silencio en este grupo? Si están aquí conmigo o estoy aquí hablando sola, muchachos. Al menos digan, sí, maestra, Sí, aquí aquí estamos. estamos. Ok. Bueno, vamos a ver ahora sí el estudio. Si tú quieres verlo también en tu computadora, además de aquí en la pantalla, te lo dejé como un archivo ahí adjunto en donde está el anuncio de la sesión, ¿va? Ok. Bueno, esta es una corte bien chiquitita y de hecho está como muy simple, pero tiene todos los elementos de una corte, aunque es bien chiquita. Generalmente uno piensa que una cohorte va a durar años. Y esta cohorte duró un mes. Es muy cortita. Muy bien. Entonces, lo que están evaluando aquí, vamos a ver desde el título, ¿va? Para que cuando tú te encuentres con estos estudios, digas, ya le entiendo cómo leerlos. Vamos a leer el título. Están evaluando qué cosa. ¿Alguien me lee ese título, porfa? Influencia del sobrepeso y obesidad infantil en la apendicitis aguda en niños. Estudio. Ok. Entonces, ¿cuál es la población aquí? Niños con sobrepeso y obesidad. Niños con sobrepeso y obesidad. A ver, vamos a ver si es cierto. Pero al menos niños sí son, ¿va? Entonces, sí son niños. A ver, espérame tantito. Niños sí son. Déjame le subo el volumen. Por otro lado, están queriendo mirar un desenlace. ¿Cuál se te ocurre a ti que es el desenlace que quieren mirar? ¿Qué cosa creen que influye sobre qué? Sobre la apendicitis aguda. Ándale, entonces el desenlace es la apendicitis y lo que quieren saber es qué. Sí, qué. Sí. Adelante, ¿quién guste? Si el sobrepeso o la obesidad influye. Ajá, ¿no? Entonces, si lo miráramos como en un esquemita, tendríamos, quiero ver si a lo mejor no si lo causa, pero qué peso tiene o si hay algún cambio en la apendicitis o en los resultados de apendicitis o por no sé qué, de la apendicitis todavía no lo veo, pero aquí en el título dice, algo de la apendicitis cambia cuando hay sobrepeso y obesidad en niños. Muy bien, ok. Entonces, vamos a empezar acá. No vamos a leer todo el estudio, pero sí algunas cosas. Este estudio, ¿en dónde se hizo? Fíjate, en un hospital universitario, ¿va? Pero no sé de qué hospital es, si es como segundo nivel o tercer nivel, o sea, no sé qué tan graves lleguen los niños de este hospital. Eso es lo que no sé. Este estudio sé que es una cohorte porque desde el título lo dice. Déjame te hago un poquito más grande, pero sé que es un estudio de cohorte y es un estudio, si tú te acuerdas, si es que ya viste el video, si no, ve a verlo, hay dos tipos de cohortes. ¿Alguien se acuerda de qué tipo son? Las cerradas y abiertas. Hay cerradas y hay abiertas. Entonces, una corte cerrada es donde los niños que están reclutados, por ejemplo, si esta fuera una corte cerrada, ya no va a haber admisión de nuevos niños, sino nada más con esos. Y las cohortes abiertas son más para cuando el estudio va a ser de mucha duración, muy largo, y en donde en un momento los niños van a dejar de ser niños. Entonces, si tú siempre quieres hacer un trabajo en niños, vas a tener que tener una cohorte abierta que te deje entrar a niños nuevos, porque en algún punto los que tenías ya no van a ser niños, ¿ves? Entonces, es una cosa así. A veces también las cohortes abiertas se dejan así porque el evento que quieres ver va a, como es de muy largo plazo para observarlo, estás consciente que hay personas que se pueden mudar de ciudad y las vas a perder o que ya no van a estar interesadas y pues ya no vas a tener cómo reclutarle o cómo generar sus datos. Entonces, para no tener a tanta gente perdida en el estudio, porque se fue o se murió de otra cosa o lo que sea, la dejas abierta para ir adquiriendo a nuevos participantes. Aquí es una cohorte cerrada, porque era un tiempo súper chiquito de observación de estos niños, un mes nada más. Entonces,
Por eso es que, aunque no lo diga, es como un poco lógico que era una corte cerrada. Pero otra cosa que está acá, la estoy marcando aquí con el cursor, es esto de ser prospectivo y retrospectivo. ¿Tú te acuerdas haber visto eso en el video? ¿Se habló de eso? ¿Te acuerdas o no? Sí, Ok. ¿Y tú te acuerdas de qué se trata? Me gustaría que esto quedara bien explicado para todos nosotros. ¿Tú te acuerdas? ¿O te quedaron dudas? Voy a pues hace explicarlo. referencia a que, perdón, Adelante. pues nada más mencionaba que prospectivo en un estudio de cortes hace referencia a que es un estudio que pues se lleva a cabo en personas que están en riesgo y que por ende pues se puede decir que no han enfermado y por ello se va a evaluar a través del tiempo cómo es que cierto factor influye en la ocurrencia de una enfermedad, a diferencia, por ejemplo, de un caso y controles que ya sería retrospectivo, porque aquí estamos obteniendo datos del pasado para hacer inferencia en por qué ocurre la enfermedad. Ok, muy bien. Gracias por mencionarlo esto. Fíjate que también hay cohortes retrospectivas y aquí hay una confusión casi siempre con los estudios de casos y controles. Voy a dejar de compartir para mostrarles esto que les quiero decir. Pero espero que hoy quede como muy claro para que no sea algo que les confunda. Es un diseño cuya lógica siempre es la misma, no importa que sea prospectiva o retrospectiva. ¿Y cuál es esa lógica? Que tú tienes a un grupo de personas expuestas, le voy a poner aquí más porque son los expuestos, ahí no se ve ese más. Expuestas son estos, y a un grupo de personas que no están expuestas. Y por lo tanto, como decía Citlali, están en riesgo porque ninguna ha enfermado. Las vas a seguir en el tiempo y en algún momento vas a identificar cuáles de los expuestos enfermaron, es decir, se volvieron casos, y cuáles de los expuestos no enfermaron. Es decir, pues son personas que se mantienen, vamos a decir, sanas para esa enfermedad. A lo mejor están enfermas de otra cosa, pero no tienen la enfermedad que estás buscando. Y lo mismo va a ser quienes no enfermaron y después cohorte, sea prospectivo o sea retrospectivo. Pero entonces, ¿cómo es cuando es retrospectivo? Mira, te explico. Este mismo principio puede ocurrir cuando tú, por ejemplo, en tu hospital tienes registros de pacientes de hace mucho tiempo y los conociste a esos pacientes cuando, por ejemplo, les hicieron el diagnóstico de algo, de lo que sea, ¿no? Les hicieron ese diagnóstico y luego tú quieres saber si eso de lo que los diagnosticaron, de esa enfermedad que fueron diagnosticadas y que tú la conociste al momento del diagnóstico, posteriormente, años después, pudo haber influido en la ocurrencia de otra enfermedad. Pero puedes hacerlo así porque tú tienes registros de hace años, vamos a decir de los años 90, ¿va? Tú conocías a los pacientes y tenías los registros en un punto y después de esos mismos pacientes tuviste chance de mantener sus registros hasta el momento en que desarrollaron una segunda enfermedad, por ejemplo. Así que el principio de conocerlos desde que estaban expuestos porque los diagnosticaste con la enfermedad y tenías a otro grupo que no fue diagnosticado, entonces son los no expuestos a esa condición. Los pudiste seguir y evaluaste, por ejemplo, esto empezó en los 90 y luego evaluaste si una década después, al inicio de los 2000, ya desarrollaron una segunda patología y vas a poder ver si aquellos que inicialmente habías diagnosticado en los 90, posteriormente la desarrollaron en mayor medida que los que no habían sido diagnosticados. Pero el principio de ir desde la exposición hasta la ocurrencia del evento se mantiene, pero es retrospectivo porque por alguna razón tu hospital, tu clínica o tu lo que sea, tenían los registros de los pacientes durante todo ese tiempo.
Solo así se puede hacer una cohorte retrospectiva. Pero también puede ser que tú el estudio lo inicies ahorita, en el año 2021. Ahorita te das cuenta quién tiene una condición y quién no la tiene, desarrolla posteriormente con mayor frecuencia una enfermedad u otra. Miras que al principio y el otro es retrospectivo, porque aunque siga la misma estructura, pero tenías disponibles los datos desde hace mucho más tiempo. ¿Me explico? Un casos y controles no es eso. En un casos y controles tú encuentras a las personas ya con la enfermedad y luego evalúas si fueron o tuvieron la exposición. Pero tu principio de donde partes es de quienes están enfermos y quienes no. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. No sé si alguien tiene dudas con esto que he explicado. Sebastián, ¿dudas? Kenia, ¿alguna duda? ¿Sí? ¿Les escucho? Sebastián. ¿Alguien con dudas? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, entonces esa es la diferencia entre cohorte prospectiva y no, porque la secuencia de encontrar a los pacientes eso es lo relevante. Primero, cuando son expuestos, siempre esa es la estructura de una cohorte, agarrarlos desde la exposición. Maestra. Mande. Sí, una duda. Bueno, al menos una cohorte retrospectiva no sería como que muy difícil. Bueno, al menos en México, que como que no hay mucho tiempo con datos estadísticos. Es complicada destacar, porque aunque en general una cohorte es un estudio menos sesgado para estudiar causalidad, menos sesgado que un caso, cuando veamos casos y controles lo van a ver, es menos sesgado. Aún cuando tú vas a agarrar datos de cosas que ya pasaron, pues puedes tener el problema de que la calidad del registro te genere un sesgo de información. Porque en los hospitales, al menos en México, muchos de los registros están a cargo, pues, podría ser a lo mejor de los pasantes, ¿no? O de los internos. Entonces, si son el personal con menos experiencia y hace un adecuado registro, o si los registros los hacen otros profesionales, a lo mejor los residentes, con menos tiempo o con menos interés, es que esto es lo que pasa, que cuando ustedes hacen los registros clínicos, ustedes no lo hacen con un pensamiento epidemiológico. O sea, tú lo haces porque tienes que poner algo en los expedientes, ¿ves? No, eso es lo correcto, porque esa es la norma. Pero no lo hacen en general pensando algún día alguien va a venir a hacer un estudio epidemiológico y va a necesitar que estos registros estén muy bien hechos. Nadie. Entonces, llenas los expedientes incompletos y pues, le faltan datos, o sea, muchas cosas. De ese modo, pues eso hace una limitación muy grande, pero es que a veces hay enfermedades, o sea, ¿por qué se hacen si tienen tantos problemas? Es que a veces hay enfermedades o condiciones que podrían tener una duración, o sea, de que se exponen a que ocurra el evento pueden pasar décadas. Así que a veces para optimizar el tiempo y porque las investigaciones no es que el dinero sobre pues para hacer investigación, lo que se hace es hacer una conjunción de una cohorte tanto retrospectiva como prospectiva. Fíjate, agarras a los pacientes cuando sabes que fueron expuestos o no expuestos, ¿no? O sea, que sabes que tenían la enfermedad o la condición o lo que sea. En el pasado, porque de alguna forma tenían los registros. Y ahorita, si los evalúas, el evento o la enfermedad que quieres ver todavía no ocurre, pero a partir de ahora los comienzas a estudiar y los sigues ya nada más 5 años. Así que a lo mejor ya te ahorraste el dinero de seguimiento de 15 años porque agarraste los expedientes de antes y ya tu estudio en costo solo te va a costar los 5 años del seguimiento que viene. Esa es una estrategia que se emplea pues de manera recurrente y pues entendemos que no es el escenario ideal de estudiar, pero pues es que a veces
¿Es o tiempo o es dinero? ¿Cómo ves? Ok, muy bien. Pero no sería muy parecido a un caso y control. Bueno, a diferencia de que ya tendríamos como que los datos, o sea, en un orden cronológico, a diferencia del otro. Sí, es un poco diferente, ¿sabes? Porque cuando tú tienes total certeza de que el evento de exposición ocurrió antes que el desenlace, tu capacidad de hacer inferencia causal es más grande y una cohorte sí que te permite hacer eso. Pero un caso sin controles podría no ser como tan claro en definir que efectivamente el desenlace ocurrió después de la exposición. Voy a tratar de poner un ejemplo cuando veamos casos y controles para que veas cómo de repente hay una especie como de poca claridad. No es que siempre pase, pero es que a veces sí se pueden mezclar y no saber exactamente cuál de los dos ocurrió primero. Así que siempre, como decía Citlali, cuando tú comienzas teniendo bien clarito que primero fue la exposición y después ocurrió el desenlace, eso le da peso a tu inferencia causal. Y eso es lo que logra un estudio de una cohorte. Pero lo que sí ocurre es que una vez que uno ya se sienta como a planificar el diseño y que te pones a pensar en las muchas dificultades que va a haber para encontrar datos confiables y para muchas otras cosas más, es que es ahí donde determinas qué diseño tienes que usar. Por eso no sé si creo que en otra clase lo dije, uno no agarra y hace el diseño que a ti te gusta, sino el diseño que se puede, tanto porque es el mejor diseño posible como para que es el diseño que te alcanza. De hecho, o sea, hay quien incluso te dice, ¿qué investigación quieres hacer? Y tu punto de partida es cuánto dinero tienes. Porque si no tienes suficiente dinero para hacer la investigación, pues entonces ya ni planifiques un ensayo clínico o una cohorte, ¿no? O sea, planifica una encuesta o un estudio transversal si para eso es que te alcanza. Y lamentablemente en México, pues a veces solo alcanza para estudios transversales. Y eso es un problema. Y hoy quiero hablarles, ya con este estudio, Ivonne, yo no sé si yo respondí tus preguntas. Ya quedó más claro. Gracias. Quiero hablarles de este estudio de corte y justamente quiero mencionar algo aquí de cómo le hacemos para tener ciencia más confiable, ¿va? Eso es una cosa de la que quiero que también platiquemos el día de hoy. Bueno, entonces ya sabemos que estamos trabajando con niños que presentan sobrepeso y obesidad y apendicitis, pero como es un estudio comparativo, ¿qué es lo que estamos queriendo comparar? Si es una cohorte, ¿qué es lo que quiero comparar? ¿A niños con o sin apendicitis o a niños con y sin sobrepeso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué quiero comparar en una cohorte? ¿Exposiciones o desenlaces? Desenlaces. Desenlaces, ok. Pero acuérdate que en un caso sí controles es justamente lo que yo comparo, gente con y sin la enfermedad, ¿verdad? Pero en una cohorte comparo con y sin exposición, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Ajá. Entonces aquí, ¿cuál dirías tú que es la exposición? ¿El sobrepeso y la obesidad para tener un cambio en la apendicitis o que la apendicitis haga un cambio en el sobrepeso y la obesidad? ¿Qué te suena más lógico a ti? El sobrepeso y la obesidad. Como Que un es factor de exposición. como el factor de apendicitis. Entonces, fíjense, aquí la idea es, el sobrepeso y la obesidad son los factores de exposición. Entonces, yo voy a tener que tener un grupo de niños sin sobrepeso y sin obesidad. Y luego voy a ver qué pasa con la apendicitis o con resultados de apendicitis cuando tengo a estos dos grupos de niños, ¿va? Así es como parte de un estudio de una cohorte. Muy bien. Nos vamos a saltar la introducción para ir directito al artículo.
En una introducción de un documento, siempre comienza explicándote por qué es que hacen el estudio, qué intención estaban logrando, y a veces ahí también viene el objetivo. Así que aquí te dice, mira, el sobrepeso y la obesidad en los adultos ya se sabe que siempre son factores que complican las condiciones de salud, pero en los niños no tenemos tanta claridad, ¿ves? Pero suponemos que va a haber un problema porque en los adultos, y aquí lo explica, el tejido adiposo hace que sea más difícil y la identificación, aquí dice, para visualizar los puntos de referencia anatómicos, este exceso de tejido adiposo que genera un proceso proinflamatorio. Así que si un niño tú le hiciste una incisión, puede ser que tenga una infección, ¿no? Por si no hubo como un buen cierre, o bien que tengan estas cosas que se llaman las dehiscencias de las heridas quirúrgicas. Y queremos saber si sí, o sea, si esto más o menos vemos que ocurre en adultos, también ocurriría en niños y qué tanto, ¿va? Entonces, bueno, aquí dice que otra cosa que se ha visto es una mayor incidencia de complicaciones postquirúrgicas. Bueno, estoy repitiendo un poco lo que ya había dicho, ¿va? Bien. Aquí dice, finalmente, los efectos de la obesidad y el sobrepeso en la cirugía abdominal pediátrica es escasa comparado con los adultos, ¿va? Ok. Entonces, el objetivo está aquí. ¿Alguien me hace favor de leer el objetivo de este estudio? Yo. El objetivo de este estudio es analizar la influencia del sobrepeso y obesidad en la apendicitis aguda en niños, para determinar de forma cuantitativa su efecto sobre el curso clínico y las complicaciones postoperatorias. Gracias. Entonces, no es si a los niños con obesidad y sobrepeso les va a dar más apendicitis, no. Es si les dio apendicitis a los dos grupos de niños, ¿a cuál le va a ir mejor o a cuál le puede ir peor en cuanto a su curso clínico y sus complicaciones en el postoperatorio, ¿va? Eso es lo que hay que saber. Muy bien. A lo mejor este estudio antes se fijó en estudios transversales, en donde tú agarras a niños que tuvieron esta cirugía por apendicitis y observaste al momento de hacer el análisis que cuando separabas a los niños por a lo mejor su índice de masa corporal, viste que a los niños que fueron operados y que además tenían mayor índice de masa corporal, a lo mejor el posoperatorio era como, no sé, como en peor condición, ¿no? O que eran niños que regresaban más seguido. A lo mejor ni siquiera fue un estudio transversal, a lo mejor fue experiencia clínica, que al momento de estar recibiendo a niños que regresaron por complicaciones, notas que son los niños con mayor sobrepeso y obesidad. Así que de ahí como que te pueden surgir las alarmas de decir, bueno, pues vamos a explorarlo de una forma más eficiente. ¿Cómo? Pues con una cohorte, ¿ok? Bueno, así que este estudio, vamos a ir viendo, es un estudio de una cohorte que tomó datos desde enero del 17 hasta diciembre del 18. Fíjate, ¿cuándo fue publicado este artículo? En el año 2020, ¿ves? O sea, apenitas lo publicaron, pero ellos utilizaron datos que fueron recabando entre enero y diciembre del 18, pero dicen que lo hicieron de manera prospectiva. O sea, como que se les ocurrió, supongo, empezarlo desde entonces. No es que agarraran datos del año 2005 o algo así, sino que lo empezaron allí, solo que por alguna razón se tardaron 2 años en publicarlo, ¿no? Okay. Y lo que hicieron acá fue que los niños que llegaron para ser operados por apendicitis fueron niños que en ese momento los pesan o cuando ya o sea, en algún momento tuvieron que haberlos pesado para conocer su índice de masa corporal. Aquí, entre la medición de la exposición y la medición del desenlace, no pasó tanto tiempo, ¿ves? Porque el niño llegó al hospital así. Ahora yo supongo, porque nunca he estado en un escenario así, pero yo supongo que cuando llega el niño llegará como con mucha molestia y mucho dolor, y no es que, o sea, supongo que lo metes como rápido a la cirugía, ¿no? No es que, a ver, siéntate y vamos a pesarte, o sea, supongo, pero ¿qué dicen ustedes?
¿Conocen cómo se hace esto? ¿Si hay como chance de andar pesando y midiendo a niños? ¿O van directo como a los quirófanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que han sabido? ¿Nadie tiene idea? Bueno, exploremos cómo ocurre el proceso, ¿no? Pero imaginemos que llega el niño con un montón de dolor y no es que haya chance para que antes de la cirugía le hagas muchos más procedimientos. A lo mejor eso ya lo puedes medir posterior a la cirugía. Por lo tanto, aquí es posible, porque ni siquiera lo explican, que la medición de lo que consideran que es exposición, la medición, escúchame lo que estoy diciendo, la medición ocurriera después de la cirugía. Pero eso no cambia que, o sea, si tú llegaste con obesidad o con sobrepeso, ya, o sea, tú ya la tenías, ¿ves? No la desarrollaste después de la cirugía, ni nada de eso. Eso no pudo haber pasado. Obviamente ya llegabas así, o con sobrepeso y obesidad, o sin sobrepeso y obesidad, ¿va? Entonces es una variable que sabes que ocurrió antes, aunque la hayas medido después por alguna razón. ¿Okay? Entonces, siempre tuviste la certeza de que la variable ocurrió antes, ¿va? Ok. Fue lo que les midieron y ya. Y luego evaluaron otras cosas como su edad y su sexo. Y luego esto que está acá. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Aquí esto que estoy marcando, para saber qué otras variables midieron, ya ahora sí relacionadas con los resultados de la apendicitis. ¿Quién guste, porfis? Nos dice, se evaluaron variables demográficas, edad y sexo, tiempo de evolución en horas, tipo de cirugía abierta o laparoscópica, tiempo quirúrgico en minutos, diagnóstico intraoperatorio, apendicitis aguda, flemonosa, gangrenada o peritonitis y silla. Okay, ¿no? Entonces les evaluaron estas cosas y luego, ¿qué más? ¿Y cuántos días estuvieron en promedio en el hospital? Eso mientras estaban en el hospital. Y después midieron complicaciones postoperatorias precoces. No siguieron a los niños por 5 años ni nada de eso. Sino complicaciones que ocurrieron, me parece que al mes. Así, mira, aquí dice, a los primeros 30 días del postoperatorio. ¿Qué complicaciones estaban midiendo? Bueno, pues la dehiscencia de herida quirúrgica y absceso intraabdominal, ¿va? Entonces, por favor, cuando tú leas un estudio de este tipo, siempre fíjate con mucho cuidadito cómo es que ellos midieron las variables de exposición y cómo fue que, o cuáles fueron los criterios para determinar las variables de desenlace. Desenlace es el efecto, o sea, lo que ocurrió, ¿ves? La enfermedad. A veces no es siempre esa enfermedad. Por ejemplo, una dehiscencia de herida quirúrgica no es una enfermedad, pero por eso es que yo le llamo desenlace, ¿va? Entonces, tienes que tener muy claro cómo los midieron. Una cosa más, antes de proseguir, en la que te pido que pongas mucho ojito cuando leas estos estudios, es que te expliquen que quien midió el desenlace, ponme mucha atención a lo que voy a decir, es muy importante, que cuando se midió el desenlace, quien lo hizo desconocía en qué grupo estaban estos niños, no sabía la condición de exposición. Lo voy a repetir. Un estudio de cohortes para evitar sesgos, lo que tiene que garantizar es que al momento de medir el desenlace, la consecuencia, quien la midió o de la forma en que se midió o lo que sea, no tenía certeza, no sabía de quién estaba tomando datos, si del niño con sobrepeso o obesidad o del niño sin esa condición. ¿Y por qué? Porque si yo sé y yo creo algo, lo más probable es que pudiera, no es lo más probable, pero una posibilidad es que yo tenga mucho más cuidado. Por ejemplo, si yo soy la que organiza el estudio y yo tengo la hipótesis
de que los niños con sobrepeso y obesidad van a llegar con más frecuencia con dehiscencias de herida quirúrgica o con abscesos intraabdominales o que van a estar más días en el hospital o que lo que sea. ¿Me explico? Tengo yo esa idea. Entonces, ¿sabes qué puede pasar si yo de verdad me lo creo? Que al momento de medir en los niños con obesidad lo que quiera medir, sea más cuidadosa para medirlo. Me fije más. Y en los niños que no tienen la condición, puedo ser más descuidada para medirlo, no poner tanto detalle. ¿Me explico? Esos tipos de sesgos al momento de generar los datos podrían ser lo que ocasionara los resultados diferentes entre los niños con y sin obesidad, que unos fueron mejor medidos que los otros. Esto también pasa en los estudios de casos y controles. Si yo sé que esta persona está enferma y yo ya sé también su condición de exposición, puedo ahí empezar a medir incorrectamente las cosas. Por eso, esto de tener una noción científica, pues es de, ¿cómo te lo digo? Creo que lo hablábamos con el asunto de las hipótesis. Es que perdónenme que yo me confundo ya con quién lo hablo y con quién no, con tanto grupo que tengo. Pero las hipótesis científicas siempre son hipótesis como la idea de las hipótesis nulas. O sea, la hipótesis nula siempre te dice, aquí no hay asociación. Y digamos que tú tienes que ir como científica y científico siempre queriendo probar a las hipótesis nulas, porque de otro modo te sesgas, ¿va? Ok. Y en esto creo que antes de proseguir, quiero sí como recalcar algo de la diferencia entre la ciencia y lo que no es científico. Escuchaba el otro día, bueno, no sé, esta es como una concepción religiosa, ¿no? De que la fe siempre tiene que ir antes de los milagros, ¿ves? Como que el que cree, creo que es una cosa que dice la Biblia, como que el que cree, para el que cree todo es imposible. Una cosa así, ¿no? Son como preceptos muy comunes. Pero si lo piensas tiene sentido, porque si tú crees en algo y ese algo ocurre, tú se lo vas a atribuir a tu creencia. Te voy a poner un ejemplo de algo que escuché. Escuché que, no sé, como que en una región se estaban reunidos por un evento religioso. Entonces, quien contaba decía que se les fue la luz y que tenían que tener como no sé, una transmisión de algo. Entonces, lo que ellos decían es que pues para recuperar la luz tenían fe en que si oraban iban a poder como recuperar el servicio de energía eléctrica. Y efectivamente oraron y minutos después llegó el servicio de energía eléctrica. Muy bien. La idea aquí de quien lo decía era, si tú tienes fe y crees en esto, va a ocurrir. Pero lo único que estaban atribuyendo como efecto de causalidad es la cuestión de la temporalidad. Es decir, si primero ocurrió la exposición a orar, y si después ocurre el desenlace, tú se lo atribuyes a que primero oraste, simplemente porque hay una relación temporal. Muy bien. En la ciencia, la relación temporal, por supuesto que es indispensable, pero no puede ser el único criterio. Porque fíjate cómo hubiera tenido que ser el experimento perfecto para verificar si efectivamente la oración hizo que la luz eléctrica se recuperara. Tendrías que tener un grupo contrafactual, o sea, a otros, y luego ver si efectivamente aún en los grupos que no oraron la luz no llegaba, o si sí llegaba, ¿ves? Pero, y lo que ocurre acá, como a veces como quienes nos estamos formando en pensamiento científico, a veces tenemos como estas mezclas cognitivas, ¿no? De creer en una cosa, ¿no? Creer en que tal medicamento va a funcionar, en que cierto tipo de terapia efectivamente cura, y nos pasa como este ejemplo de quien oró y piensa que eso es lo que genera la energía eléctrica. Y, o sea, puede pasar que se cure y puede pasar que la persona mejore después de haber tomado un tratamiento, pero ¿es por el tratamiento o es porque de todas formas el cuerpo iba a tener un proceso de homeostasis y en algún punto se iba a recuperar aún sin el tratamiento? O sea, igual la luz iba a llegar aún sin la oración, ¿ves? Así que hacer investigación científica nos ayuda a encontrar estos caminos para generar más certeza sobre nuestras inferencias causales. Bueno, ya, este fue otro discurso que quería yo
decir. Bueno, continúo. Entonces, están evaluando a estos niños de acá y por eso te digo que era muy importante que en el artículo que tú estás leyendo a ti te aseguren que esta gente que hizo el estudio no tenía, digamos, conocimiento al final del estudio, cuando midió los desenlaces, no tenía conocimiento de cuál era la exposición del niño o la niña sobre la que estaba midiendo el desenlace. Porque si lo sabía y esa persona, estoy repitiendo, si lo sabía y esa persona tenía ya una hipótesis ya en su corazón de que la obesidad te provoca, entonces en una de esas era más concienzudo o cuidadoso para medir los desenlaces y probablemente eso lo que explique el efecto que estás viendo. No que realmente exista un efecto, sino que alguien, una condición humanísima, que es creer cosas y quererlas encontrar en todos lados, eso podría ser lo que explica el resultado de investigación. ¿Tú quieres decir una cosa o algo así? Perdón, que yo me agarro hablando, pero no sé si tú quieres decir algo hasta aquí. Yo lo que noto, tú interrúmpeme por favor si quieres, pero yo lo que noto aquí es que no te explican eso. Solo les digo esto para que tengan como esta concepción crítica cuando leen un artículo. No te dicen si quienes midieron, exactamente en qué momento midieron el sobrepeso y la obesidad. No te lo dicen. Y eso sería importante. Tampoco te dicen quién lo midió. Ahora tú dirás, ay, pues qué tanto puede cambiar. O sea, depende de quién te lo mida. Mira, te voy a decir una cosa. Nunca es lo mismo que te mida el peso y la talla. Eso es lo que yo he visto en mi experiencia sesgada, obviamente. Pero si te mide un personal de enfermería, personal médico o personal de nutrición, en mi experiencia, quienes mejor miden el peso y la talla son las y los nutriólogos. Porque el personal de enfermería en expedientes, muchos que me ha tocado ver, suelen ser como mucho menos cuidadosos y el personal de medicina también. De modo que aquí lo que podríamos tener en los resultados puede también ser el efecto de quién te midió, porque de repente esas medidas no las hacen tan bien, ¿ves? Así que lo que necesitas tú leer en un estudio de este tipo es cómo se verificó, cuál fue el criterio para determinar esto si es dehiscencia de herida quirúrgica, o esto si es absceso intraabdominal, o cómo cuento exactamente los días de estancia hospitalaria, como que todas esas cosas es importante saberlas, ¿ves? Porque de otro modo, pues entonces no sé exactamente qué es lo que están midiendo. Muy bien. Ok, continuemos. Pero tú interrúmpeme si tienes alguna duda, porque yo nomás me agarro hablando. Ok, bueno. Aquí dice que estaban incluidos todos los pacientes que llegaron por apendicitis aguda entre el 2017 y el 2018. Pero aquí voy a otra cosa más que puede ser problemática. Dice que aceptaron participar en el estudio y que además tenían la autorización de sus representantes legales, ¿va? Ok. Obviamente cuando llegaron con el dolor, seguro que no les pusieron a preguntar, bueno, pero antes, déjeme hacerle un cuestionario para ver si quiere participar. No, no, no. Seguramente esto fue ya después de todo, donde les preguntaron si quieren o no. Muy bien. Siempre hay un problema con esto de la voluntariedad, porque siempre los voluntarios, como he dicho antes, son distintos de los no voluntarios. Y lo más como adecuado es, si tú no quieres participar en un estudio, que te dejen saber al menos qué edad tienes y algo más. No quiero confundirles con esto. Pero uno lo que tiene que tener certeza cuando tú lees un estudio, o sea, tú que vas a estudiar, estás estudiando medicina y vas a tomar estos estudios para tomar decisiones clínicas, es que esta gente de la que estás leyendo, pues sean niños que representen a la generalidad de niños que llegan con estas apendicitis agudas. Y no que sean niños que lleguen con apendicitis agudas, pero además tengan otra característica muy particular que haga que el dato no sea generalizable, ¿va? Ahora vamos a saber a cuántos niños de los que llegaron finalmente acabaron interviniendo,
porque sé que algunos rechazaron participar. Aquí yo tengo entonces sesgo de selección porque los niños participantes y sus padres se autoseleccionaron para participar. ¿Me explico? Son niños que querían hacerlo. ¿Por qué te lo tomo? ¿Por qué te lo menciono? Porque como estamos hablando de una complicación postquirúrgica que implica cuidados de atención, imagínate que por alguna razón los niños que se fueron del estudio, no sé cuántos son, todavía no los hemos visto, pero imagínate que los niños que se fueron fueran niños que tienen, o sea, que ellos no quisieron y sus padres tampoco quisieron, porque son niños que tienen menos atención en casa o menos cuidado. Entonces el papá no quiere que le anden preguntando cosas y le anden investigando del niño. Pero ¿qué tal que esos son los niños que más llegarían? ¿Ves? Y que entonces esto de llegar con las dehiscencias y con estas otras lesiones no sea solo por el sobrepeso y la obesidad, sino por ciertas características del cuidado en casa. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices? ¿Alguien quisiera opinar hasta aquí? Así que vamos a ver cuántos niños eran, ¿va? Solo para tener una idea. Bueno, dice aquí que eran 593 niños intervenidos por apendicitis, pero excluyeron a 190. 105 de esos 190 fue porque rechazaron participar. 100 niños no quisieron participar. Y otro problema aquí es que también excluyeron a niños cuando no se tenían suficientes datos. 85 niños. Pero entonces, el problema de excluir por los que rechazaron, uno, pues te lo planteé apenitas, ¿no? Puede ser que los niños que no quieran tengan una condición particular que haga que ellos y sus familias no quieran participar en el estudio. Y problema sería si esa condición particular después estuviera asociada con el tema de las complicaciones y esas cosas. La otra cosa es que cuando tú quitas datos, mira cómo te lo explico. Esto de la ausencia de datos, te lo voy a explicar cuando te explique el tema de los ensayos clínicos. Pero antes de llegar allí, déjame decirte una cosa. Es muy común en los estudios, muy común, que te digan, y en parte suena un poco lógico, que si yo voy a hacer un estudio en 100 niños, pero levanté información en sus registros, encuestas o lo que sea, pero tengo información de esos 10 niños, pero me doy cuenta que de 10 niños no tengo informes completos. Lo que hacen los estudios como este es fácilmente decir, los quito y ya, porque pues me están dando datos incompletos de lo que está pasando. Eso suena muy lógico, pero cuando te explique en los ensayos clínicos vas a ver que ese es un muy grave error, ¿va? Pero ahorita no te lo quiero explicar porque no quiero revolver más las ideas. Pero ten presente esto, ¿va? Que te voy a explicar después por qué andar quitando así nomás los datos donde no tienes completa la información es un error, ¿va? ¿Te acuerdas después? Anótalo en tu libreta porque te lo tengo que decir. Así que ya tenemos aquí a los niños que participaron en el estudio. Vamos a ir resumiendo. Tenemos niños que llegaron por apendicitis aguda, pero que quisieron participar, o sea, se autoseleccionaron para participar, ¿va? Fueron niños en los que se midieron con ciertas condiciones de la atención mientras estaban en el hospital y luego en su postoperatorio se consideraron dos variables extras. Si llegaron a los 30 días por dehiscencia de herida quirúrgica, por apertura, bueno, ¿qué fue esto? O por un absceso intraabdominal, ¿va? Muy bien. ¿Algo más hasta aquí que se me esté pasando? ¿No? Bueno, ahora te voy a decir algo sobre el análisis estadístico. Si no me interrumpes, yo me voy siguiendo. Estoy pensando que tú todo me lo estás entendiendo. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en los estudios de cohorte son los únicos en los cuales las personas que o sea, que van a hacer el desenlace no saben, o sea, no, ¿cómo explicarlo? No tienen relación o no tienen conocimiento más bien de que la relación en la que se va a hacer los estudios, o sea, bueno, lo que nos acaba de explicar, o en demás estudios de causalidad también no deben de tener conocimiento sobre ello.
Así debería ser siempre en todo. Así debería ser casos y controles, así debería ser una cohorte y así debería ser un ensayo clínico. Pero no ocurre porque a veces el que hace el estudio, el encargado, es el mismo que recupera los datos, es el mismo que los analiza y es el mismo que entrega resultados. Por lo mismo, pues porque no hay presupuesto para tener a todo el mundo ahí metido. Así que eso es un problema, porque debería ser independiente la medición. Por ejemplo, como lo que te decía de la enfermedad cardiovascular o muerte por enfermedad cardiovascular y haber tenido enfermedad renal crónica como factor de exposición. Alguien tuvo que haberte evaluado la enfermedad renal crónica, pero ese mismo alguien no debe ser el patólogo que después determinó la causa de la muerte, por ejemplo. No puede ser la misma persona, por lo que le acabo de explicar. Se supondría que en un ensayo clínico, es por eso el escenario perfecto, porque allí está el proceso este de ciego, doble ciego y triple ciego, en el que un ciego es el participante del estudio que no sabe qué le están dando de tomar. Él está cegado. No sabe cuál es la exposición que tiene, si placebo o el tratamiento. Está cegado. Y cuando tenga el desenlace, pues él no se va a autodiagnosticar, o sea, alguien va a hacer ese procedimiento. Es doble ciego cuando el profesional que está suministrando el tratamiento tampoco sabe qué le está dando. Y eso es justamente para que si supiera que está dando tratamiento y sabe que esta pastilla, esta rebanada de manzana es placebo, en una de esas le dice, pero no importa si no se lo toma, ¿ves? O sea, como, a usted no le haga. En cambio, si yo sé que esta otra rebanada tiene tratamiento, le voy a decir, no, sí, tómeselo, sabe que es muy importante. No se lo deje de tomar, porque yo sé y yo creo que el tratamiento le va a hacer bien. Ese es un doble ciego. Triple ciego es cuando el análisis lo hace otra persona también, o bien la captación de los desenlaces. Y eso es justa, toda la razón es para evitar sesgos. Oh, ya, muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más tiene dudas? Ay, oigan, ya son las 11. ¿Quieren hacemos un descansito, porfa? Descansamos 5 minutos y ahorita regresamos. Perdón, que no me di cuenta de la hora. Bueno, vamos a hacer un descansito.
Bueno, yo ya ando por aquí, pero no sé si alguien quisiera preguntar algo hasta ahora, dudas, algo que dije muy rápido. Maestra, yo tengo una duda, pero es más de casos y controles. Bueno, al preguntarle a un paciente que ya tenga o no la condición, sobre si fue expuesto o no, ¿realmente se le preguntaría solamente una vez? Y de ser así, ¿se contaría como un estudio transversal? Cuando esa condición, por ahí, como un qué, perdón. Como un estudio transversal. Ah, o sea, sí, casi que el mismo día se lo pregunté. Ay, es que fíjate que a veces es difícil hacer esta distinción, pero ¿cómo es que sabes que no es un estudio transversal? Cuando lo primero que quisiste indagar, antes de indagar todo lo demás, es si el paciente tiene la enfermedad o si no la tiene. Ese es el punto de partida. En un estudio transversal, digamos, tú solamente reclutas a pacientes, o ya sea en una de las dos ramas, o pura gente con la enfermedad o no, o en realidad no fue un filtro. No hiciste grupos ni nada, simplemente reuniste datos de pacientes y ya al momento de tener los datos te enteras quién tenía la enfermedad y quién no, y quién también tenía esa cosa que tú quieres empezar a explorar para ver si es un factor de riesgo. Pero todo como que surgió en una sola recogida de datos. Pero un estudio de casos y controles está hecho para que la recogida de datos que tú des sea primero de quién tiene ya la condición y quién no la tiene. Por ejemplo, hay un estudio de casos y controles en México que se hizo hace ya casi 10 años para saber si la práctica de abortos, bueno, como la lógica de un casos y controles es si entre mujeres que eran fértiles y mujeres que no lo eran, o sea, no fértiles, mujeres que podían tener hijos y mujeres que no podían tener hijos, había una diferencia en la exposición a abortos, no se llaman inseguros, ¿cómo se llaman estos abortos? O sea, que no fue practicado por un profesional de la salud. Entonces querían saber si había una diferencia, solo para ver si pues estaban asociados este asunto de la fertilidad con el tipo de aborto que te practicaste. Pero el diseño del estudio estaba primero para localizar a mujeres que fertilidad. Una vez que encontraron a las mujeres, esta es la gran diferencia con un transversal, una vez que ya tenían a sus casos, ahora lo que sigue es buscarle a sus controles, es decir, a señoras muy parecidas a las casos en cuanto a nivel socioeconómico, condición de edad, o sea, muchas cosas se tenían que parecer, solo que estas de aquí, las caso, no podían tener hijos, no se podían embarazar y las mujeres control sí podían, pero en todo lo demás eran igual. Y yo creo que empecé la clase diciendo de eso. Cuando tú quieres saber el efecto de algo, tienes que aislar todo lo demás. Por eso es que te buscas a mujeres, o sea, casi que es como su gemela, ¿no? O sea, su igual, pero que ella sí pueda tener hijos. Y en un estudio transversal tú no haces tanto show, pues, para esto, no le haces tanto. Nada más agarras mujeres, no sé, mujeres en edad reproductiva, y luego ya preguntas, ¿usted puede tener, usted no puede? Ok. ¿Alguna vez se practicó un aborto de estas características? Y ya.
Esa sería la diferencia. No sé si quedó más claro, Ivonne. Sí, o sea, ya quedó más claro. Pero a partir de un caso y control se podría saber la prevalencia. Ay, ya no te escucho, yo no sé si ya no. Ok, aquí ando. Yo voy a continuar. Aquí estamos. Quiero explicarte algo del análisis estadístico para ahora sí agarrarnos con los resultados, ¿va? Muy bien. Quiero recordarte cosas que tú aprendiste en estadística o que de... Vamos a ver más adelante. A ver, otra vez. ¿Se refiere a mí? Ay, volví porque se fue mi internet. Perdón. ¿Siguen aquí? Seguimos. Sí, maestra. Gracias. Ay, pues yo no sé hasta dónde me quedé explicando porque Ivonne me estaba haciendo estas preguntas, pero yo no sé si alcancé a contestar. A ver, Ivonne. Sí, pero le había preguntado que si con un casos y controles se puede determinar la prevalencia. ¿O No, sería no, verdad? no es un buen diseño porque agarraste grupitos que tú mismo quisiste agarrar, ¿ves? Tú armaste los grupos muy arbitrariamente, entonces no. Para prevalencia, un estudio transversal. Muy bien, gracias. Ahora voy a explicar esto sobre el análisis estadístico. Pónganme mucha atención. Si tú la clase de estadística así como que no la entendiste mucho, voy a explicar algo rápido, ¿va? Bueno, aquí dice que hay dos cosas, o sea, las variables que midieron, como el peso, la presencia de la dehiscencia, los días de estancia hospitalaria, todo eso son variables. Y las variables tienen diferente comportamiento. ¿Te acuerdas que hay unas variables que son continuas y hay unas variables que son categóricas? Por ejemplo, dehiscencia sí o no, pues es una variable categórica. Sobrepeso u obesidad, si te lo miden a través del índice de masa corporal,
pues puede ser que sea una variable continua, porque tú sabes que ese índice puede ir, no sé, desde 13 hasta 50, ¿no? Una cosa así, en una variable continua. La edad, pues también es una variable continua. El peso es una variable continua. Pero si el índice de masa corporal te lo hacen en categorías, ¿no? De sobrepeso y obesidad en diferentes grados, pues una variable que era continua la transforman a una variable de categorías o categórica. Bueno, esto es relevante porque los análisis estadísticos dependen de cómo era la variable. Por eso te dice aquí, las variables que eran continuas, de esas yo te voy a dar la media o el promedio y su desviación estándar. Y para saber si estas variables tienen una distribución normal, porque de eso dependen los análisis estadísticos que vas a hacer, le aplican algunas pruebas, ¿va? Y ya, cuando la variable continua sí tenía esta curvita como de la campanita de Gauss, eso lo sabían a través de estas pruebas. Entonces, para saber si, por ejemplo, los días de estancia hospitalaria fueron diferentes entre los niños con y sin obesidad, porque quiero compararlos, utilizo una cosa que se llama prueba de TED-Student. Voy a marcar aquí. La TED-Student es una prueba estadística hecha para medir diferencias en variables que son de tipo cuantitativo, por ejemplo, los días de estancia hospitalaria. ¿Y cómo lo voy a medir? Pues voy a medir el promedio o la media de días de los niños con obesidad y sobrepeso contra la media de días de los niños sin obesidad y sin sobrepeso. Cuando las comparo con la prueba TED-Student, voy a saber si esa diferencia que observo es o no estadísticamente significativa. Es decir, ¿se debe al azar o sí se debe a qué o no se debe al azar? Que se deba al azar es que pues, sí hay una diferencia, pero pues X. Pero que no se deba al azar significa que sí hay una diferencia y que esa diferencia sí se la puedo atribuir a que los niños tenían sobrepeso y obesidad o a que no la tenían. Eso es lo que ocurre con las pruebas, con las variables cuantitativas. Pero las variables que son categóricas se analizan con otra prueba. Generalmente es una G cuadrada, se llama así, cuando había una distribución de cierto tipo, y con una prueba de Fisher, que es otra forma, es una cosa muy parecida a la G cuadrada, pero estas dos pruebas se usan cuando las variables que quiero analizar son categóricas, ¿va? Entonces, TED-Student es para pruebas o muestras de variables continuas, y la G cuadrada o la prueba de Fisher son para las variables de tipo categórico. Así que aquí te explican lo que hicieron. También te dicen que hicieron sus cálculos con intervalos de confianza y que calcularon una RR. Tú te acuerdas de eso, ¿verdad? Ya hasta lo sabes calcular. Calcularon RRs con intervalos de confianza y ya. Vámonos ahora sí a los resultados. Me voy a ir a las tablas, ¿va? Aquí lo que te están mostrando es que los niños son los niños expuestos y los niños no expuestos, ¿va? Y te quieren mostrar si en cuanto a la edad eran diferentes. Y aquí lo que te muestran es el valor promedio de la edad con su desviación estándar. Y aquí también, y de hecho es como igualito. Cuando hacen la prueba estadística para ver si hay diferencia, ¿te acuerdas qué prueba hicieron? Para las variables continuas, ¿cómo te dije que se llamaba la prueba? La TED-Student. La TED-Student. Entonces, cuando a través de una TED-Student hicieron una diferencia de medias, lo que encontraron es que aquí de entrada no hay diferencia, pero si lo hubiera habido, esa diferencia muy posiblemente se deba al azar, muy posiblemente porque es mayor de 0.05. Entonces, la probabilidad de que la diferencia observada se deba al azar es muy alta. También vieron la diferencia entre sexo. Por ejemplo, observa por favor que aquí calcularon la proporción, o sea, el sexo está dividido en dos categorías, ya no es una variable continua, es una variable categórica. ¿Y esa qué prueba se utilizaba para las variables categóricas? ¿La de Fisher o la de...? O la G cuadrada, ¿verdad? La G cuadrada. Dice chi, pero se pronuncia G. Entonces, esas son las pruebas que se hacen. Ahora, quiero que notes algo.
entre el 66% y el 60%, pues obviamente 66 es diferente que 60, ¿o no? Y 34 es diferente que 39, ¿verdad? O sea, así a simple vista sí hay diferencia. Pero puede ser que esta diferencia se deba al azar, simplemente por el tipo de niños que agarran, o sea, por la muestra de niños que tienen. Pero por eso se hace una prueba estadística para ver si esto que está ocurriendo es por azar o no es por azar. Pero cuando hacen la prueba estadística, la prueba ya sea de G cuadrado o la de Fisher, aquí no sé cuál usaron, cualquiera de las dos, vieron que la diferencia que hay entre 66 y 60, que es una diferencia que sí existe, pero estadísticamente es muy probable que esa diferencia sea por puro azar. ¿Por qué sé eso? Ah, bueno, porque la prueba estadística arroja un valor P, que cuando es mayor de 0.05, lo que te dice es de qué tamaño es la probabilidad de que la diferencia sea por azar. Por eso cuando es menor de 0.05, se dice que es una diferencia significativa, porque la probabilidad de que sea el azar el que esté explicando la diferencia es chiquitititito, pero aquí la probabilidad es grande. Por eso es que lo que te están diciendo aquí es, mira, los niños con sobrepeso y con obesidad en edad no son distintos y tampoco son distintos en que llegaron más niños que niñas en un grupo que en otro. Llegaron parejos, por decirlo de alguna forma, ¿va? Ok. Y vámonos al cuadro aquí de los resultados. Bien. ¿Qué te están diciendo aquí? Otra vez tienen a los niños expuestos y a los niños no expuestos, ¿va? Y aquí te dicen el promedio de horas que estuvieron en evolución los niños, o sea, que evolucionó, no sé, en el hospital. No sé a qué se refieren con tiempo de evolución. Si alguien me lo quiere explicar, mejor. Pero aquí el promedio de evolución fue de 26 horas y aquí fue de 28 horas, ¿va? Y esta P lo que está diciéndote es si hubo diferencia en el promedio de horas. Muy bien, basado en la lógica que yo te expliqué allá arriba, ¿tú qué me dices? ¿Hubo o no hubo diferencia de horas de evolución entre los dos grupos de niños? ¿Qué dirías tú? Está muy parecido, ¿no? Ok, pero está muy parecido aquí. Y si te fijas en el valor P, que digamos es el confirmatorio, ¿qué dice el valor P? ¿Esa pequeña diferencia se debe al azar o no se debe al azar, según este valor de P? ¿Les recuerdo? Ok, voy a recordar y el otro ya me lo dicen ustedes, ¿eh? Cuando una prueba estadística se hace para mirar diferencias, está comparando este número contra este número, este 26.84 contra ese 28.29. Así con tus ojitos, así nomás, obvio hay diferencia entre 26 y 28. 28 es más grande que 26. Pero se tiene que hacer una prueba estadística, porque se tiene que hacer, pues. De eso hablaremos después si hay tiempo. El punto es que la prueba estadística arroja un valor P, que se llama, o sea, es una probabilidad, por eso es P de probabilidad. ¿La probabilidad de qué? Ah, de que la diferencia que estás viendo sea por azar o no lo sea. Entonces, ese valor P, mientras más grande es, lo que te dice, lo que estás viendo aquí de diferencia es por azar. No es porque el sobrepeso tenga efectos y que haga que los niños evolucionen más rápido. No, no, no. Es por puro azar. Ahora, ¿cuál es el punto de cohorte de ese valor P para decir cuando algo es por azar o no es por azar? 0.05. Si es este valor P más chiquito de 0.05, entonces no es el azar el que está explicando la diferencia. Si es mayor de 0.05, sí es el azar. Lo que sea que encontraste diferente es puro azar, ¿va? Ok, ahora sí. ¿Qué está pasando acá? La evolución, esta diferencia que yo observé, ¿es porque es el sobrepeso o la obesidad o fue azar? Alguien me decía decir algo, bueno, si se equivocan los voy a corregir. Parece ¿ya? ser que... Ah, perdón. Pasar. Tú, muchacho, ya, termina.
No, que sí parece ser que fue azar porque es mayor que de 0.05, perdón. Ok, entonces yo deduzco que no tiene un tiempo de evolución diferente, pero a ver tú mismo, el otro, el tiempo operatorio. ¿Sí hay diferencia o no hay diferencia? ¿Qué dices? Compañero, ya no te oigo nada. O alguien que Yo, disculpe. Sí. No, parece ser que ahí no es azar porque ahora sí es menor de 0.05. Súper menor, ¿verdad? La probabilidad es como de 0.01%. O sea, es súper ínfima la probabilidad de que sea por azar. Por lo tanto, aquí sí puedo decir que los niños que acudieron aquí por sobrepeso y obesidad, en general sí están más tiempo en el quirófano, ¿no? Es un poco lo que quiere decir acá. ¿Cuánto tiempo más? Pues más de 10 minutos en promedio, Muy bien. Ahora sí, veamos las razones por las que llegaron, o sea, el diagnóstico intraoperatorio, ¿va? Entonces, las razones están explicadas aquí, y aquí está la proporción que llegaron por esta apendicitis flemonosa, y veo que la diferencia no es significativa, o sea, que no fue que estos niños llegaran con más de este tipo con este diagnóstico, pues, ¿no? O con peritonitis. Mira, con peritonitis llegó el 4%, y aquí llegó el 11%, y mira lo que pasa con esta diferencia. O sea, la probabilidad de que sea por azar, aquí sí ya es como mucho más probable, ¿ves? Por este valor. Y de hecho, es como un poco lógico cuando ves la diferencia entre 4 y 11. Pero mire aquí, por ejemplo, entre este diagnóstico de Blanca, solo el 2% llegó y aquí el 1.6%. Y entonces esa diferencia en realidad no es diferente. O sea, significativamente no. Pero aquí sí. O sea que es un poco más probable que los niños con normopeso llegaran por peritonitis o que al menos se les diagnosticara peritonitis. No sé si erróneamente, si esto se pueda confundir o no se puede confundir, pero así es más probable que a un niño así le llegara con peritonitis y que los niños con sobrepeso y obesidad no llegaran así. ¿Por qué? No sé. Pero vamos a ver qué pasa con el ingreso de esta, o sea, el tiempo de ingreso, de las diferencias. Muy bien, alguien ya finalmente nos dice, ¿los niños con sobrepeso y obesidad pasan más tiempo en el hospital que los niños con normopeso, según este estudio? ¿Esa diferencia es significativa? ¿Qué dices? Que no. La verdad, llegan igual. Entonces, aquí lo único en lo que son diferentes es en qué. Según esta tabla 2, ¿en qué es lo único que son diferentes? O casi en lo único. El tiempo en el que están en el quirófano. El tiempo del quirófano y esta de aquí, ¿no? El diagnóstico intraoperatorio. Este es como muy limítrofe con el 0.05, así que también es muy probable que en eso también sean diferentes. Pero vámonos ahora con las complicaciones posquirúrgicas, ¿va? Ok. Aquí es parte del desenlace que querían ver. Querían saber si las complicaciones posquirúrgicas eran diferentes dependiendo de la condición del niño. Veamos. Infección de herida quirúrgica ocurre en el 11% de los niños con obesidad, pero solo en el 4% de los niños con normopeso. Muy bien. ¿Esta diferencia es significativa? Sí. Sí, ok. ¿De qué valor tiene que ser más chico que qué y más grande que qué para ser significativa? Ser un valor menor de 0.05. Menor, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda decir que sí, que efectivamente es diferente este 11 de este 4, este valor de P debía ser más chiquito de 0.05.
Pero ¿cuánto es? 0.25. Punto 25 es más grande, ¿verdad? Por lo tanto, aunque yo vea que esta diferencia se ve como grandota, realmente no lo es. Ahora vamos a ver con el RR que tú ya sabes cómo se interpreta. Aquí lo que te dice es que es 2.61. Entonces, ¿hay asociación o no hay asociación solamente viendo este RR? Piensa en lo que tú ya sabes, ¿va? Si hay una asociación positiva. Hay una asociación positiva, ¿te acuerdas? Es 2.61 veces más probable que el niño con obesidad presentara infección de herida quirúrgica. Muy bien. Ahora, aquí te pido que pongas mucho cuidado en esta observación, porque el RR así salió, pero si tú miras el intervalo de confianza, ese intervalo atraviesa el número 1. O sea, por aquí, entre el 0.66 y el 10.39, si lo miraras en una escala, piensa esa escala con la ranita, ¿va? Si lo miraras en una escala, el 1 está por algún lugar del intervalo, ¿sí o no? Sí, Y te acuerdas que el 1 es el valor nulo. Por eso, esto que está pasando aquí, este valor P, confirma esto que está en el intervalo. A pesar de que el RR salió positivo, sí, el RR, pero el intervalo de confianza ya no confirma ese dato. Y eso también se mira por el valor P, porque el valor P tampoco es significativo. Por lo tanto, a pesar de que en esta muestra de niños, efectivamente los que tenían sobrepeso y obesidad presentaban casi 2 veces más infección de herida quirúrgica que los niños con normopeso. Ya cuando tú quisieras aplicar esos resultados a otra población, ya esos datos ya no se confirman tanto porque en la población que tú tienes de estos niños, sí, obviamente esto sí pasó. Pero al momento que quisieras utilizar esos datos para inferir lo que ocurriría en otras poblaciones, ya no tienes tanta certeza, ¿ves? Para eso es la prueba estadística, para ver qué tanto puedes verificar eso en poblaciones más allá de los niños que tú tienes ahí en el hospital. Por lo tanto, al menos en esta población, esta asociación de 2.61 no se confirma. ¿En dónde leo eso? En el intervalo, porque está el valor 1 contenido y el valor 1 es el nulo de asociación. Y otro lugar donde lo estoy confirmando es en este valor P, porque no fue significativa la diferencia, ¿va? Ahora sí, vamos a ver qué pasa con la dehiscencia de herida quirúrgica. ¿Alguien nos hace favor de decirnos qué pasa? ¿Sí hay diferencia o no hay diferencia entre los niños de sobrepeso, obesidad y normopeso? Pues es una diferencia prácticamente insignificante. Uh-huh. Porque a pesar de que el RR, mira, es igual 2.32, y si yo veo el RR ahí solito, digo, no, pues súper sí, ¿no? Llegan el doble con dehiscencia de herida quirúrgica. Sí, pero estos niños de esta muestra, pero si yo quisiera extrapolar los datos, ya no tengo tanta certeza, porque igual puede ser que incluso los niños con sobrepeso y obesidad tengan un riesgo más bajo de herida quirúrgica. Mira esto que estoy marcando con mi cursor. Este punto 41 diría que los niños con sobrepeso y obesidad pueden incluso tener una protección para la dehiscencia. Pero también te puede decir este otro de acá, este 1352, que pueden llegar 13 veces con mayor probabilidad de la dehiscencia que los niños con obesidad que los niños sin obesidad. Entonces, como el intervalo está para los dos lados, es como decir, puede que sí, puede que no. Por lo tanto, pues no puedo confiar en este resultado. Y otro dato donde lo puedo confirmar es aquí. El valor P tampoco resultó significativo. Muy bien. Dime por favor si hay alguien que diga, yo la verdad no estoy entendiendo esto, porque este es tu momento para que yo te lo explique. Pero dime, alguien. Solo digo que si te lo puede explicar la maestra, no te esperes a entenderlo algún día en la vida solo, ¿ves? Yo te lo puedo explicar si ahorita no lo estás entendiendo. ¿Alguien?
que digan, no entiendo de qué están hablando. Con toda confianza. Yo sí estoy un poquito confundida, maestra. ¿Me lo puede volver a explicar? Claro que sí, claro que sí. Fíjate, ahora estamos evaluando el sobrepeso y la obesidad como factores de exposición. Aquí esta tabla está acomodada diferente de como yo les suelo acomodar la tablita a ustedes. Déjame lo pongo aquí. Yo en la tablita que les muestro a ustedes, en esta tabla de 2x2, en esta tabla de 2x2, yo no sé si tú me la alcanzas a ver, mi niña, pero en esta tabla yo siempre les pongo aquí a los expuestos y a los no expuestos, ¿verdad? No sé si alcanzas a ver bien mi cosita de también. Sí. Aquí yo lo que yo tendría es a los niños con sobrepeso y aquí a los niños con normopeso. Ahora imagínate que aquí en ser caso o ser no caso es el absceso intraabdominal. Entonces aquí yo tengo a los niños con absceso y aquí a los niños que no tienen absceso, ¿va? Ok. Esto significa que, fíjate, dice que los niños con absceso y con sobrepeso y obesidad eran el 4.5%. Y los niños que igual tenían absceso, pero normopeso, eran el, ¿cuánto? 4.3%. Quiere decir aquí que aquí había un 96, algo así, ¿no? O sea, la diferencia entre este y este, 90 y tantos %, ¿y así? Bueno, si tú calculas el RR como tú sabes que se calcula el RR, tú la calculas, ¿va? Ah, no, estos niños de aquí. Perdón. 4.3 van aquí. Porque son niños con absceso y con normopeso, ¿va? Ahora sí. Imagínate que tú calculas tu RR, así como tú sabes, y al momento de calcular tu RR te sale ese valor de 1.05. Ese es lo que te sale. Muy bien. Los estudios que se hacen así epidemiológicos generalmente asumen que estos niños que tú estás estudiando, que eran, ¿qué? 290 y tantos, ¿no? ¿Alguien se acuerda de cuántos niños eran? Sí, no recuerdo. Bueno, voy a inventar el número. Imagínate que fueran 200 niños, ¿va? Los estudios, así es como te quiero explicar por qué se calculan intervalos de confianza. Se supondría que estos 200 niños, si es que fueran 200, obviamente no son toda la población de niños que llegan por una apendicitis aguda. Estos niños son una muestra de una población grande, de la totalidad de niños con apendicitis aguda. Pero de esta población grande, que ni siquiera sabes el número, tú estás agarrando una muestrita chiquita de 200. De modo que la inferencia estadística, hay dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la inferencial. La estadística inferencial lo que hace es mirar a estos 200 niños y asumir cómo es que estos 200 representan a este conjunto grandotote de acá, para poder hacer esa inferencia de lo que yo observo aquí, cómo es que realmente funcionaría en este universo grandotote, se obtienen estas medidas que son los intervalos de confianza. Y el intervalo de confianza te dice, fíjate, este 1.5 es lo que les pasó a estos 200, pero en el mundo real, por decirlo así, si tú hubieras sido capaz de ver a estos de acá, a este universo gigante, en el mundo real podrías esperar, y esto es puro hipotético porque es un modelo matemático, podrías esperar que estos niños, su RR real fuera o 1.18 o hasta 6.1. O sea, entre ese rango grandotote podrían estar los valores en el mundo real. Obviamente un mundo real hipotético, porque esto es un modelo matemático. Por lo tanto, pero eso es como funciona la ciencia, pues no tenemos como de otra. Por lo tanto, se dice que si bien es real que en estos 200 sí hubo una asociación entre el sobrepeso y presentar abscesos intraabdominales, eso es en estos 200, pero no podrías esperar que eso ocurriera en la vida real. En la vida real podrías esperar o que incluso la obesidad fuera protectora,
o que incluso fuera un riesgo muchísimo mayor del que me diste en estos niños. Como tienes tanta incertidumbre porque, pues como que o puede que te proteja o puede que te ponga en riesgo. No tienes certeza. Y eso es lo que concluyes. No concluyes que el sobrepeso y la obesidad no pongan más en riesgo. Lo que concluyes es, no tengo idea. O sea, no puedo decir que sí, pero tampoco voy a poder decir que no. Prácticamente estoy en las mismas que antes. Eso es algo así lo que está, la conclusión de aquí. Estamos en las mismas, no sabemos. En el único caso en el que sabemos, a ver, deja ver si, bueno, al menos en estos 3 escenarios, estamos en las mismas. No tengo idea si el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo ya en la población general. ¿Mi explicación funcionó? A ver, dime. Sí, maestra, gracias. Ok. Pero vamos a ver si hubo algo que sí encontraran con certeza. Además que no, nada, ¿eh? Nada. Porque ya se acaban las tablas. Bueno, prácticamente lo único que encontraron aquí, por lo que yo puedo ver, es que se puede decir con mayor certeza que los niños con sobrepeso y obesidad pasan más tiempo en la cirugía. Pero que si los niños con sobrepeso y obesidad tienen mayor riesgo de presentar complicaciones postquirúrgicas, estamos en la misma que antes, que no sabíamos, pues ahora seguimos igual sin saber. Sí lo observamos en estos niños, pero esos niños son una muestrita del mundo real. Ahora, ¿qué funcionaría para poder tener más certeza de esto? Pues que otro hospital hiciera otro estudio para ver qué se encuentran. Y si 10 hospitales hicieran un estudio parecido, yo podría hacer un metaanálisis. Y con un metaanálisis lo que hago es que si yo en un estudio tenía 200 y en otro estudio tenía 100 y en otro estudio tenía a 500, lo que hago es sumar a todos esos niños, porque algo muy, como, ¿te acuerdas que te dije lo de los modelos matemáticos cuando empezó la clase? Que el modelo matemático todos están equivocados, pero mientras más lo alimentes con datos, el modelo se va perfeccionando. Eso es lo que hace un metaanálisis, es un modelo. Lo que estás haciendo es que sumas puros estudios chiquititos, agregas a todos esos niños en un hipotético estudio gigantesco y ese gran volumen de datos mejora el modelo y te permite estimaciones más precisas. ¿Qué es una estimación más precisa? Pues una en donde los intervalos no estén para todos lados, o sea, no estén de que sí y de que no, sino que el intervalo se vuelva más hacia donde está el verdadero efecto. Para eso se hacen los metaanálisis. Entonces, pues un estudio de casos, perdón, una cohorte, pues este estudio, digamos, aunque muy chiquitirrina, fue una cohorte que encontró a niños con y sin una condición y luego evaluó hacia el futuro, aunque el futuro durara 15 días, hacia el futuro la presencia de un evento. Y lo que sucedió acá es que no encontró grandes diferencias para ese evento que quería encontrar. No importa que la discusión al rato ande diciendo que sí, ¿eh? Mira, ¿por qué es tan importante que leas con cuidado? Dice, nuestro estudio ha demostrado un mayor tiempo quirúrgico y mayor estancia hospitalaria. Pues mayor tiempo quirúrgico, sí. Mayor estancia hospitalaria, no. O sea, no, la verdad que no. Y luego dice, y un aumento en la tasa de infección, así dice, así como un aumento en la tasa de infección y de licencia de herida quirúrgica en relación con los pacientes con obeso. Eso también es una mentira porque, o sea, sí los encontró aquí en estos niños, pero esos resultados no se confirman con los intervalos. ¿Okay? No sé si tú quieres preguntar algo hasta aquí. ¿Dudas que tengas? ¿Dudas? Ah, ya, fíjate que aquí me estoy saltando algo. Estas son las complicaciones cuando tenían apendicectomías abiertas y esta cuando fue la laparoscopía. Eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando. Y es que se dieron cuenta, algo dice aquí en el estudio, que los niños con obesidad era más probable que les hicieran la laparoscopía. Y que los niños sin obesidad era más probable que tuvieran estas apendicectomías abiertas. Eso se encontraron aquí, pero finalmente no importa el tipo de
intervención que te hicieran, no parece haber asociación. Mira el intervalo, mira el intervalo, mira el intervalo y ve los valores P. ¿Ves? No parece haber asociación independientemente del tipo de intervención que te aplicaron. Bueno, pues terminemos la clase de hoy. A ver, déjame quito aquí. Espero que el estudio les motive a leerlo completito y pues ver lo que veíamos en la teoría de cómo es un estudio de una cohorte y luego mirar esta cohorte de acá. Miriam, ¿tú qué concluyes? ¿A ti qué te pareció interesante de este trabajo? Pues yo creo que poner atención bien a todos los datos que ya tenemos desde antes para saber entonces la conclusión a la que podemos llegar respecto a eso, si se da por los factores que ya teníamos pensados o si Mi internet sigue fallando. Ya no te escuché como que al final, Miriam. Pero bueno, pues muchas gracias por este comentario que nos haces. Dafne, ¿tú qué concluyes aquí? ¿Qué te parecieron estos estudios? ¿Qué te han parecido? Unas cohortes. Ya no sé si es mi internet o qué. Bueno, mi última pregunta es para que me pongan aquí en el chat. Si tú hicieras una cohorte, ¿qué te gustaría explorar? Por favor, pónganlo aquí en el chat, ya para despedirnos. ¿Qué te gustaría explorar si tú hicieras una cohorte? ¿Compararías a quiénes contra quiénes para ver qué? A ver, váyanlo poniendo. Consumir algo, despertarse a cierta hora, meditar, tener perritos, o sea, ¿qué? ¿Qué podría ser? Maestra, entonces, bueno, yo nada más le quería hacer una última pregunta para confirmar si estaba bien o no. Usted dice que en el caso, en el ejemplo que vimos ahorita del estudio de cohortes, los datos nada más aplicaban, o la seguridad nada más aplicaba para esa población en especial, ¿no? Porque el valor P estaba muy grande y había mucho intervalo de confianza y es por eso que no se podía extrapolar a otras poblaciones. Exactamente. El intervalo era tan poco preciso porque estaba tan grandotote que no tenía certeza. Obviamente ese dato es real, pero para ellos nomás. Entonces, en este caso, o sea, la cohorte, o sea, el estudio de cohorte solo serviría para poblaciones pequeñas, o qué es lo que sucede aquí en este caso. Cuando tú una corte por el número de participantes que tienes no te permitió ver con precisión algo, o sea, el intervalo le pasaba esto que iba para un lado y para otro, y no tenía valores P, lo más probable es porque le falte gente a esa cohorte. Es el número de individuos que estás observando que puede ser tan pequeño que no te deje ver lo que se ocupa ver. Lo que se hace es que si tú puedes unir tu estudio a otros hospitales, por ejemplo, y hacer un estudio más grandote en conjunto, perfecto. Pero como eso a veces no se puede, ya la única que te queda a ti como alternativa es esperar a que tu estudio sea incluido en un metaanálisis para ahí hacer ese modelado matemático de la unión de todos los demás estudios. Pero esa es otra limitante que tienen los metaanálisis.
que para meter un estudio a un metaanálisis debe haber cumplido con ciertas características de calidad del estudio. Si hay datos que no se presentan o sea, como porque el estudio está mal hecho o no dice cosas que son fundamentales que se digan para saber si el estudio tiene calidad, entonces el estudio puede ser desechado, no incluido al metaanálisis. Y por eso creo que es tan importante nuestra formación científica y que se refuerce, porque a veces tú no tienes la capacidad de hacer un metaanálisis, pero sí tienes la capacidad de hacer un estudio pequeño. Bueno, aunque tu estudio pequeño es para lo que te alcanzó, aún así hay que poner un gran esfuerzo para que metodológicamente sea lo más adecuado posible, lo más que se pueda. ¿Ven? Entonces, así le hago promoción a mi clase de EPI, pero es que la manera de lograrlo es aprendiendo buena epidemiología. Pero si no aprendemos buena epidemiología, al momento de querer desarrollar estudios, pues vamos a omitir datos que son importantes, vamos a dejar pasar detalles que son fundamentales, y si mi estudio no alcanzó la representatividad estadística que se requería para responder a una pregunta, a lo mejor porque está mal hecho, tampoco va a poder ser incluido en un metaanálisis, y entonces básicamente es como recurso y tiempo perdido, porque ni lo pude usar para uno, ni lo pude usar después, y entonces es como un pues mal uso de los recursos de la ciencia. Así que por eso es que aprender EPI es tan importante. Gracias, maestra. Muy bien. Pues despidámonos, descansen ya un poquito de escucharme. Nos vemos mañana para empezar a hablar de un estudio de casos y controles. En un ratito se los subo para que tengan chancecito de leerlo, ¿les parece? Y a ver, vamos a leer, ya nomás me despido. Consumo de alcohol y otras sustancias en relación con depresión y suicidio en menores de 25, inicio precoz de vida sexual y aparición de ciertas enfermedades como cervicitis en mujeres o algunas ITS. Vayan pensando, ¿va? Y luego les voy a preguntar más. ¿Qué estudio